Álvarez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, mi querido Jaime, qué gusto. Saludo, me da gusto escucharte. Arturo, pues con este tema de las gasolinas, la comunicación que está teniendo el gobierno federal y bueno, pues lo que está sucediendo, los impactos sin duda que está generándose en temas económicos, en temas de movilidad, pues en temas sociales sin duda. Sin duda, Jaime, mira, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey tiene un área dedicada al análisis de la problemática de los hidrocarburos. Y el doctor Luis Serra nos hizo ver antier unos temas interesantes que tienen mucho que ver con esto. Primero, no es un fenómeno exclusivo de México. El huachicoleo de diferentes formas se da en prácticamente todo el mundo. Incluso en Estados Unidos hay robo de combustible. Es un negocio muy rentable en todos los sentidos. En Colombia se tardaron para tratar de enfrentar este problema más de 8 o 10 años para finalmente encontrar una solución que no resuelve 100% el problema, pero que finalmente pues se avanza al respecto. Y el tema es que no nada más se roban gasolina, sino se roban el petróleo mismo, el gas LP, es otro tipo de productos que tienen alguna cosa que ver con la producción de energía. Y además, lo que es más importante, esto se da en diferentes lugares. Ahorita nos concentramos mucho en las imágenes que pasaste sobre los ductos rotos y la forma como todo el mundo acude a tomar gasolina, pero se da en el robo de pipas, se da en los mismos centros de abastecimiento de Pemex, se da en el transporte marítimo, se da en muchos lugares el robo de combustible. No es una cuestión exclusivamente de un ducto que se tiene que corregir y nada más. Y tercero, la estructura de la distribución de las gasolinas en México, pues tiene una realidad muy difícil de resolver. Tenemos gasolina normalmente para atender el abasto de 3 días en todo el país. Entonces quiere decir que se genera gasolina, se transporta, se distribuye o se importa gasolina y llega y tenemos 3 días más o menos para sobrevivir en este sentido. Por eso el desabasto, por eso los barcos en los puertos mexicanos esperando descargar y como los ductos están cerrados, pues se queda ahí la gasolina, pero es una estructura difícil porque nos da muy poco margen para poder resolver este tipo de problemas. Y lo otro, el último punto que me gustaría comentar contigo, esto forma parte de una red de crimen organizado, de delincuencia organizada, porque en efecto, bien dice el presidente López Obrador, mucha gente en Pemex estaban siendo coaludidos con este tipo de sistemas, sí, ciertamente, pero no nada más es la corrupción en Pemex, sino es el tipo de redes sociales que se realizan, quienes hacen los ductos, los técnicos que se encargan de hacer tomas paralelas, el tejido social mismo que se ve beneficiado, como vimos en estas imágenes, de gente que finalmente tiene gasolina. O sea, hay una red muy grande que es muy difícil de resolver. El propio presidente comentaba que se trató de resolver el problema de un ducto y hubo sabotaje. Se arregló el sabotaje y volvió a ver. Y una tercera vez ocurrió. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues esto no es nada más un accidente, esto es ciertamente gente que está preparada, entrenada y que sabe lo que está buscando y para ello están generando ese tipo de Claro. problemas. Arturo, Y en ese, sí. perdón, ¿y no consideras que el presidente de la República ya debe de tomar cartas en el asunto en el tema de su seguridad? Bueno, es que justamente este fenómeno está mostrando claramente lo vulnerable que son diferentes estructuras de todo el aparato político mexicano. Desde luego que sí, además esta ha sido una conseja no solamente de especialistas, sino la propia gente y el propio país no merecería que tuviéramos un problema serio solamente por no tomar las medidas que cualquier jefe de Estado y de gobierno, como es el caso de México, debe tener, y me parece que ante una situación de este tipo, pues es importante hacerlo. Mira, Jaime, cada presidente elige sus guerras, y sabemos de guerras planteadas por diferentes presidentes en contra de el narco, en la guerra por transformar a México en el pacto por México del sexenio pasado, en este caso el huachicoleo, y en todos los casos es importante contar con que
que el líder de este tipo de proyectos tenga seguridad y me dé certeza a la población de que vamos a poder seguir con él en este tipo de batallas, porque bueno, se trata de tocar intereses económicos muy sensibles y tú ya lo has dicho, se afectan diferentes partes de la economía mexicana y eso es lo que es importante cuidar tanto por la economía como por el propio la propia seguridad del presidente de la República. Y ahora, ¿cuáles son las alternativas que tienen? Porque sin duda es bueno, es real y además era necesario tener que atacar el tema del robo del combustible, pero ¿qué se tiene que hacer en el otro ámbito, en la otra parte, en la no tanta afectación? El presidente lo ha dicho a través de sus redes sociales, de hecho en el video que subió recientemente, pues que también la sociedad debe de poner un buen granito de su parte, ¿no? A ver, yo creo que son tres cosas, Jaime. En primer lugar, que se nos comparta un diagnóstico claro de lo que está pasando, no que se nos diga claramente cómo este tipo de problemas no es nada más atrapar a alguien que pica uno de los ductos, sino que es un problema más complejo y por eso la gravedad del problema. En segundo lugar, que se establezca claramente que hay partes del problema que se van a resolver en corto plazo, quizá lo que tenga que ver con la corrupción en Pemex, pero hay otros problemas que van a tardar más en resolverse, como son pues la propia vigilancia de los ductos, tener que recurrir a los militares para que se haga la vigilancia, muestra el tamaño del problema. Entonces sí tenemos que saber claramente qué va a ocurrir. Y tercero, lo que todo el mundo estamos esperando, un calendario muy claro, una solución muy clara, o sea, nada más grave que tener una incertidumbre de no saber si voy a poder sacar mi coche mañana a circular para ir a trabajar, y esto genera pues una serie de temas muy complejos, la cantidad de horas, hombre, perdidas en los kilómetros de personas y de coches esperando poder cargar gasolina, horas y horas de trabajadores, horas de todo tipo de personas. En ese sentido, yo creo que una mejor comunicación de lo que está pasando podría ayudar mucho para ayudar a resolver el problema. Y qué bueno que se está atacando el problema. Y sí debiera haber habido una estrategia que permitiera tener un abasto mínimo garantizado para no tener el tipo de situación, sobre todo en tantas partes del país al mismo tiempo en estas circunstancias. No se nos dice más que se arreglará lo más pronto posible, pero ese más pronto posible genera una gran incertidumbre en todos. Pues sí, habrá que estar y seguir y darle seguimiento a lo que vaya a suceder. Mañana se dijo, desde la semana pasada me parece, que el presidente de la República en esa conferencia que da en las mañanas en Palacio Nacional iba a tener pues ciertamente todo un informe sobre lo que está sucediendo alrededor de esta campaña que va contra quienes roban el combustible, conocer qué es lo que está sucediendo, saber si existen ya carpetas de investigación precisamente o en particular para personas, saber si hay, no sé, cuentas de gente que se dedica al robo de combustible congeladas o investigadas por la unidad de inteligencia financiera, no sé, todos estos números, miembros de algunas gasolineras que se tenga detectado que vendían combustible robado, tantas preguntas que se han hecho a lo largo de estos días, ¿no, Arturo? Sí, porque si no, Jaime, si no se nos da esa información, pareciera que todo es una especie de otro capricho presidencial que no da ningún fruto en el corto plazo y sí genera una situación de molestia en muchos de los mexicanos. Yo estoy seguro que se están haciendo cosas, yo estoy seguro que se está avanzando, pero si no se comparte la información, si no se dice claramente quién, y sobre todo lo que queremos saber, bueno, ya cayeron gentes responsables de esto, ya hubo problemas en esto, si no, pues todo parece ser nada más una estrategia de largo plazo. Pues gracias, Arturo, te abrazamos, te deseamos muy buen fin de semana y estaremos en contacto contigo la siguiente. Gracias. Hasta luego, Jaime, saludos a todo el auditorio. Fuerte abrazo, gracias, vamos a pausa, 8:27.